Café Cargado Nacional, martes 25 de julio de 2023, 5:03 p.m. Gracias por estar aquí en Café Cargado. Por favor, a la campanita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Tóquenle la campanita. Tóquenle la campanita. ¿Quién anda enojado ahora, Carrillo? ¿Quién anda enojado? Alguien debe andar muy preocupado allá a 1000 kilómetros de distancia de aquí porque como que lo de García Luna está atoradón, ¿no? O sea, Se les atoró. lo que parecía era un día de campo, una condena de 2000 años por cada vida que tenga, más las próximas 2000 vidas. Y eso sería festejo, ¿no? De que ya ven. Era su discurso principal, su punta de lanza, ¿no? Así es. Pareciera que se va hasta el año que entra la condena, A ver, ¿no? ya la Corte dijo que la sentencia no se va a dar en este año, sino hasta el otro. Y mientras no haya una sentencia como tal, todo Pero está en el señalan aire, que ¿no? pudiera darse un nuevo juicio. Recuerden que ese juicio fue una charada, ¿no? Fue una jalada. Porque no hubo ninguna prueba, no presentaron ningún documento, solamente enviaron a los mismos maleantes que han estado declarando siempre y el abogado de Chapo, Testigos protegidos. de García Luna, le decía, que era el mismo que defendía acá, les decía, oiga, ¿y Son tiene a los algún que yo papel? perjudiqué, los que él metió a la cárcel. ¿Qué quiere que digan? Que es puro y santo mi cliente, pues él, es él fue el malo. Exactamente. Entonces, eso lo tiene muy preocupado porque le tumba el discurso. Y es un mensaje gringo, ¿eh? Claro, y además le está tumbando el discurso en un momento preelectoral. Ya el año que entra son las elecciones. En un momento En menos de un sumamente año difícil, habrá ¿eh? elecciones. Es Sumamente muy débil, muy complicado, débil. ¿no? Y lamentablemente las versiones ahora que empiezan a sufrir de revivir momentos terroríficos como aquella época, en el caso Colosio. 94, ¿no? Como que la República no está, ¿no? Para meternos a ese tipo de asegúnes, ¿no? Y fíjate que cada vez más enojos de ciudadanos, y quizás no nada más ciudadanos, pero ya se nota, ¿no? La iglesia, como en el 94 con Samuel García, homónimo de acá, de tu amigo, Samuel Ruiz. Samuel Ruiz, perdón, Urbano. Samuel Ruiz García, que hacía de señalamientos, y hoy el arzobispo de Chiapas también hace el mismo señalamiento que el gobierno está olvidando. Hoy, en una carretera de allá de la Huasteca Veracruzana, la gente salió y quemó patrullas y quemó camiones porque están hartos de que el crimen organizado vaya y les quite su producción y les obligue a pagarles piso, y después de que le pagas piso para sacar tu producción te están esperando los policías para extorsionarte otra vez. Dijo, pues ya se cansaron y quemaron. Es decir, ¿qué tanto falta para que ese escenario del 94 pareciera que se está cocinando, ¿no? Desde levantamientos hasta magnicidios, ¿eh? Deja tú, fíjate cómo se queja Xochitl de que cada vez que sale o se presenta, le están calentando la hoguera y le están quemando cosas para que la gente la empiece a odiar con sus cuentas de que es millonaria, que tiene... Pero creo que lo que dice negocios. Riva Palacio es interesante, o sea, no van dirigidos esos mensajes hacia la gente común, ¿no? O sea, yo le mando este mensaje y las gentes de los cárteles dicen, caray, pues sí, si esta vieja llega, ya no va a haber más abrazos. ¿Cómo que si esta vieja llegase? Si esta señora... Así Pero hablan es los que criminales. está entrecomillando Como hablarían los criminales. Perdón, sí, entrecomillado. Eso estamos diciendo, estamos parafraseando Así a es, los que criminales. nada más que quede claro, porque aquí en Café Cargado no somos... Sexistas no. Exacto. Así es. Sexistas Perdón, no. sí. Lleva Comillas. comillas. Por eso Ok. lo dice Riva Palacio en ese Aclarando sentido. amanece bien. Y así lo menciona. Es decir, el riesgo que representa para las mafias del crimen una llegada, por ejemplo, de Xochitl. Entonces, empiezas a calentar el caldero para un posible magnicidio. Y así lo dice con todas sus letras Riva Claro, Palacio. el asunto preocupó tanto por el impacto que tuvo en la opinión pública a la presidencia que la mañanera de hoy le dedicó un Se le buen dedicó. espacio. Yo no López soy, Obrador. yo no soy, dijo. Sí, que Me quieren echar a mí la culpa. Si todos los días está echándole fuego a la hoguera y leña al fuego, pues obviamente alguien puede reaccionar mal, ¿verdad? Ahora, Por señalar favor, son negocios de miles de millones de dólares. Señala por señalar a un periodista mexicano como Joaquín López Dóriga, acusándolo de algo muy... de fascista. No, hombre. Tú conoces la historia, Marco, mejor Sí, que nadie, ¿verdad? es una, digo, ese calificativo es indebido usarlo con nadie que no lo sea, o sea, es ofensivo pues usar ese calificativo fascista Pero por la tiene una historia que tiene connotación ese movimiento. histórica adicional Que dolorosa, ¿no? es terrible porque López Dóriga es hijo de exiliados españoles que llegaron a México precisamente por haberse opuesto al fascismo
franquista, ¿verdad? Entonces es un insulto que le diga fascista a López Dóriga si tanto él como sus padres, Su familia fueron víctimas del fascismo. Y él sí tiene raíces izquierdistas reales, López Dóriga. Así es, totalmente. Su padre fue líder del Partido Comunista. Así es, o sea, los López Dóriga pues eran republicanos en España en los años 30, ¿verdad? En la época cuando inició el franquismo. Entonces ese asunto como se va, es que lo que hay que tener cuidado nada más, dejarlo ahí, no alarmar, pero pareciera que ya le prendieron lumbre al caldero para cocinar algo muy parecido al 94. Se le está echando leña al fuego, pues. Sí. Ahora, siendo fríos, viendo los números, tenemos una crisis mayor en materia de inseguridad, de asesinatos terrible, en los 3 últimos sexenios. Nos gobernó primero el señor Felipe Calderón, PAN, derecha. ¿Sí? Con él había un asesinato, un caso calificado como asesinato, ¿verdad? Según las estadísticas, 1 cada 26 minutos. Felipe Calderón llegó a tener 65 diarios. En total, en su sexenio, fueron 120.463 con Felipe Calderón, ¿verdad? De ahí nos vamos a un gobierno de centro, izquierda, moderado, como lo quieren ustedes bautizar al PRI, con Peña Nieto. 156.066 asesinatos. Con Peña Nieto, mientras que con Felipe Calderón eran 55 diarios, con Peña Nieto eran 71. Con Felipe Calderón, 1 cada 26 minutos, con Peña 1 cada 20 minutos, ¿sí? Actualmente, hasta este momento, con el señor López Obrador, un gobierno de izquierda abierta, ¿sí? Llevamos 161.717, 1 cada 15 minutos, ¿sí? En total son 95 diarios. A donde va mi análisis, mi comentario es muy simple y a la vez profundo. Nos ha gobernado la derecha, nos ha gobernado el centro moderados, como ustedes, y el centro izquierda, nos ha gobernado la izquierda y nos seguimos matando. Vamos a llevar en los últimos 3 sexenios casi el 500,000 de asesinatos. Omar, Marco, Manuel, en la Revolución Mexicana fueron 400,000 más o menos. En la guerra de Vietnam, la tercera parte de muertos de soldados estadounidenses. Hay más muertos aquí en México que en la guerra Rusia-Ucrania. Con una diferencia. Oye, ¿Quiénes son las víctimas en cada sexenio? En el sexenio de Calderón, e inclusive en el de Peña Nieto, muchas de esas víctimas estaban del otro lado. Muchas víctimas, pues bueno, al fin y al cabo murieron, pero eran parte del crimen organizado, que no se les hicieron juicios, que no se hizo, bueno, pero hoy en este sexenio, las víctimas están de este lado. O sea, son los agricultores de Fresnillo, Zacatecas, los agricultores de Michoacán, los agricultores de Nayarit, incluyendo los agricultores de Veracruz, Hipólito Mora, que acaban de matar. Hipólito Mora, o sea, hoy están matando a la gente de este lado. Antes nos molestaba que decían, es que el ejército ejecutó a 10 o 20 maleantes y que no les hicieron juicio. Bueno, ok, pero las víctimas estaban de aquel lado. Eran quienes estaban en contra, en su mayoría, de nuestro Estado de Derecho. Hoy en día, la diferencia, no solamente en la cantidad, sino en el tipo de víctimas, son ciudadanos comunes y silvestres como nosotros. No es una exageración decir que México se está convertido en el panteón más grande del mundo. Bueno, pues están todas las fosas que siguen apareciendo, pero para mí lo preocupante real, más que las cifras, es quiénes son los que están muriendo ahora. Son gente que trabaja y que produce. Tú y yo y nosotros estamos pagándoles piso, ya lo hicimos aquí una vez, a esos maleantes cuando compras el aguacate a un precio superior. México paga piso. Todo México paga piso. Hay una diferencia enorme en todo esto porque hoy las víctimas somos ciudadanos. Sí, pero lamentablemente y terriblemente nos seguimos matando entre hermanos. O sea, eso voy. ¿Por qué? Que si por impunidad, que si por falta de educación, por falta de oportunidad, llámale con desintegración familiar, llámale como lo quieran llamar, totalmente de acuerdo. Sin embargo, ¿qué nos pasa a los mexicanos? Como que ya le estamos hallando gusto a matarnos entre nosotros mismos. Parece que y eso no puede seguir siendo. Sí, parece que la normalidad social pues, exactamente, equivale a una guerra civil. Lo anormal. Una guerra civil. Ahora podemos llamarla así. Y vivimos en guerra desde hace mucho tiempo. Así es. ¿No? Vivimos en guerra desde hace mucho tiempo. Al menos todo este siglo. Con la diferencia es que hoy quienes están ganando la guerra son los enemigos de los ciudadanos. Efectivamente, y en algunos casos esos enemigos de los ciudadanos gobiernan. Exacto. Economistas muy distinguidos y premiados han propuesto la solución, una posible, no solución total, sino parcial por lo menos, que es
legalizar las drogas. Que se supone. Legalizarlas y Pero fíjate que el organizarlas. problema ya son las drogas. Hipólito Mora lo decía bien claro. Es decir, el tema de hay que diferenciar entre un narco y un criminal. Las drogas pasan y se van al otro lado y el que las quiere las compra. El crimen organizado no tiene que ver con drogas, ¿eh? Hoy tiene que ver con tráfico de mujeres, tráfico de ilegales, con cobrar piso a los que producen. Ese es el crimen. Pedrastras. Todo eso. Estaba diciendo en una entrevista de Aldo Fassi, de que hay negocios tan oscuros y tan millonarios No, bueno. que es una pena. O sea, que nadie se entera y nadie sabe lo que está pasando con los niños en México. Nadie sabe. El fiscal general de Chihuahua, en una nota que salió en todos los noticieros del país anoche y hoy por la mañana, comentó que ya le genera más ingresos a la delincuencia organizada el tráfico de personas Sí, que la venta de droga. lo que mencionamos aquí. Y O sea, cualquiera, le genera utilidades de $100 millones al mes. O sea, el negocio de- 1.200 ¿por qué millones se de están dólares al perdiendo año. camiones con 100 migrantes en la carretera Matehuala? ¿Por qué se están A cada perdiendo? migrante le sacan, después de negociar, $7,000 al momento de Es que secuestrar. Hay un camión perdido que aquí lo señalamos y no apareció y nadie lo dio por eso. Apareció porque eran migrantes los que venían centroamericanos. Se perdió aquí en Nuevo León un camión hace 2 semanas en Salinas Victoria, cargado de gente. La tolerancia, Cargado de gente. Cada migrante son $7,000 para los criminales. la tolerancia de un mercado de drogas creciente hace una acumulación de dinero y abre mercados, la necesidad de son nuevos diferentes, mercados Manuel. delictivos. Son diferentes. Son diferentes. Los cárteles de las drogas y los cárteles del crimen organizado. De ahí surgen los Son demás, por la diferentes. tolerancia y por la Si les impunidad. quitas la droga, van a seguir comerciando con Claro, gente y van a seguir pero- cobrando piso. pero Es lo que están haciendo. una cosa Sí. genera otra. Ese es el problema. Son Yo- cadenas de crecimiento del Creo comercio. que estos encontraron otra beta, es decir, las drogas eso es a lo que se dedican algunos, pero el crimen organizado es otro negocio y si les legalizan las drogas van a seguir haciendo lo mismo. Así es, porque pues el tráfico de personas es el negocio número uno de las organizaciones criminales. Ni aquí modo en que México. legalicemos la venta de gente, ¿verdad? Y ya se Sería acaba. revivir la esclavitud, La el tráfico de personas. impunidad, los abrazos y Pero la ¿quiénes impunidad. están metidos? Pues todos, ¿no? Hasta La, los que la le ven. debilidad de las instituciones, ¿no? ¿Qué está pasando en Veracruz? En Veracruz está una carretera súper transitada, Omar, tú conoces muy bien aquel rumbo y todo. ¿Cómo es posible que la cierren? Y ahora sí que ya se la saben, su cooperación, Ya se la ya saben, se ya la se la su saben. cooperación. Lo que acaba de pasar en Veracruz es terrible, ¿no? La O sea, segunda vez, ¿eh? En ese mismo tramo. Cumbres de O sea, Mastrata. es como cuando vas a misa y pásale las limonitas y aflójale, Ya se la aflójale. sabe, ya se la sabe. A O sea, ver, pero deja Veracruz. Aquí se denunció hace poquito en la carretera por General Treviño, pasas a Cerralbo, General Treviño, antes de llegar a Mier. Pero en Nuevo León está el retén que duró una semana pidiendo 1,000 pesos por persona que va. Y ahora ya lo están haciendo en la carretera Reynosa. En la autopista. no, es terrible, ya hasta la Cruz Roja le tiene miedo porque a la Cruz Roja también le van a pedir piso, ¿no? Lo van a mandar a recolectar para pásate ellos. las alcancías, ¿verdad? Y todo, O sea, ¿verdad? O este sea, rollo de la impunidad y de hacerlo, y que Un dices, gobierno están débil. 3 o 4 horas, pues es que más débil es un gobierno corrupto. Así es. No aparece la Guardia Nacional, no aparece aquí en Nuevo León la Fuerza Civil, no aparecen allá la Guardia Nacional. Nadie. 4 horas bajando a la gente, aquí cobran 1,000 pesos para que puedas ir a la frontera. Y mucha gente dice, bueno, está bien, ya me llevo los 1,000 pesos ahí para... O sea, se va normalizando Sí, la criminalidad. ese es el tema. y el tema también tiene que ver con los empresarios, como que los empresarios Ah, ahora ¿cuáles? dicen, no importa, le perdemos algo, le subimos el precio al consumidor y recuperamos lo que perdimos. O sea, El diablo te les endajera. bajan camionetas recién hechas en la zona del Bajío, y se dan el lujo de bajar las Cheyenne, las Rams acá. Las que les gustan. Y escogen el color y todo, y bajan a las madrinas. Y como ya vienen asegurados, pues ya. Exactamente, Es no pasa nada. verdadero, cobran el seguro. es un verdadero fracaso a un año de que se acabe este sexenio. La política de seguridad del país ha sido un No hay ninguna política. perfecto Abrazos, fracaso. no balazos. Sí, Ninguna pero política, si ¿no? vemos, Así sí, es, nada. totalmente de acuerdo, pero si vemos los números, pues traemos 3 sexenios de políticas fallidas. No podemos asegurar, argumentar nada más, no, es que es nada más López Obrador, no. Por eso mi análisis al principio, o sea, fue el PAN, fue el PRI, fue Morena, llevamos 3 sexenios Pero de ve políticas la fallidas. curva, Carrillo. La gran cantidad de los homicidios en tiempos de Calderón ocurrieron al principio, después desciende. Con Peña Nieto se estabiliza o se mantiene así.
y no hubo un crecimiento. Yo creo mucho en lo que dice Marco, si no tienes policías civiles no vas a lograr nada. Exacto, A lo mejor en algún no son momento policías. la situación era tan dura que se mete al Forma la ejército, Policía pero no Federal, puedes Peña dejar al Nieto, y ejército luego en la la calle. gendarmería. Claro. No puedes, tienes que crear las policías Los civiles. militares no tienen capacidad policíaca, no No tienen están vocación de preparados, no están policías ni preparados preparación. para eso, así no es. están Y cuando debes de crear, se crea la gendarmería, que fue una fregonada. Un amigo nuestro estuvo ahí. Fregón. La fue un gendarmería fue una fregonada. Entonces, tú dices, ¿qué sigue? Que la gendarmería siga. Nos está dando buenos resultados. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que crean esta porquería de Guardia Nacional y se acabó. Disolvieron Se la acabó. No, y mandan a las Disuelven la carreteras gendarmería. a cuidar gente que no sabe nada de tránsito federal. eso es lo No que está tema de ocurriendo, tránsito ¿no? federal, o sea, el de las carreteras es un experto en vialidad. No es un experto en andar matando gente y menos andar Pero es bien es un sencillo. tema de vialidad. Tú vete a la carretera, yo en lo personal, que voy en la carretera y antes me topaba al policía federal, lo más que puedo hacer es que me quite 200 pesos y nada, pero nunca, o sea, no me tocó. Pero hoy ves uno de la Guardia Nacional y sí dices, hijos, o sea, Oye, los prefiero anécdotas- que no se aparezcan. Sí, sí, claro. Los O sea, anécdotas- no sabes si es peor que te los encuentres a ellos o a los, Los Sí, a los anécdotas malos son o a de los los peores. mismos, sí. Oye, los anécdotas de cuando te quedabas en la carretera de Saltillo, que había niebla y frío, y La que la federal policía de pasaba. camino llegaba y con chocolatito para los carros. para Era la otro raza. rollo. No, de otra bueno, policía. hacían operativos carrusel, por ejemplo. Y te traían- Ellos iban, se juntaban a varios coches para que no arriesgara y luego se iba una patrulla delante de ellos Claro, cuidándolos. ese tipo Hacían de operativos cosas, de ¿no? cinturón en la carretera. Era Dime, una policía. ¿qué de esos? Era un La tránsito humana, La proactivo, Policía Federal de proactivo, Caminos humana. Falcón. Era para el tránsito. A mí me luego- tocó ver eso en las carreteras de Claro, Chihuahua. era humana, no eran luego robots. la Eran gente- policías profesionales, egresados de la escuela en San Luis Potosí. Y luego la preparados para gendarmería en el tema de seguridad, a mí me daba mucho gusto verlos, porque eran entrones y eran así. Muy ello. Había bien. mística, había mística. Bueno, Todo eso se perdió. vendrán tiempos mejores, sí vendrán. Esperemos. Esperemos. Fuímonos, gracias Nos por vemos la estar Café próxima Cargado semana. MX.